hora de Jairo. Hola comunidad, paz, bien, amor. El amor es el sentimiento por excelencia para la sanación de todo el ser humano. Bienvenidos, aquí estamos ya. Primer tema, le apostamos a la educación para no darle más vueltas a esto. Siempre aquí con nuestro invitado, el profesor José Darwin Lenis Mejía, tendrá a cargo este tema tan importante que es la educación, que es la revolución, que es la necesidad que tiene Colombia, por ejemplo, para dar un cambio, la educación. No hay otro tema, no hay otra manera sino con la educación. Bien, entonces el profesor nos ha propuesto, y eso es lo que vamos a tratar ahora con ustedes, para que de una vez bien puedan dar o me gusta, o el comentario, o la notificación, o estar en el canal de YouTube, en fin, para este tema de educación. Es sencillo, educación, ayer y hoy. Profesor, bienvenido. Gracias, Jairo. Muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias, profesor. Gracias por su tiempo, hombre. Muy amable por Aquí eso. estamos porque esto es lo que nos gusta y yo creo que este trabajo pedagógico es bien interesante, Jairo. Sí, señor. Y nosotros estamos apostándole a eso. Usted sabe cuál es Qué nuestra bueno. filosofía, Sí, que no claro. cambia, no se modifica. No. Ahí estamos. Usted nos dijo ahora, antes de la sala, que quería arrancar siempre con una frase. Sí, Jairo, esta vez quiero proponerte esta frase Sí, señor. como una frase de reflexión. Sí, señor. Sí. A ver si, Jairo, tú la lees. La ofensa hace heridas que el tiempo cura, pero siempre queda la cicatriz. Muy bien, Jairo. Esta frase la traigo porque es importante que nosotros estemos reflexionando a veces sobre el discurso, sobre la relación con el otro, sobre algunas contrariedades que generan en algunos seres humanos resentimiento, situaciones de rencor, que no se sanan y que quedan allí como una cicatriz. Entonces quise iniciar con esto, Jairo, con esta reflexión, para entrar en pensamiento educativo, Jairo. Vamos a iniciar. Iniciemos, es que es profunda la frase. Yo le preguntaría así, así, lo que queda de la cicatriz es, digamos, lo nocivo, lo malo. No, Que quiere quede decir una que cicatriz. siempre, yo lo tomo por No, este lado, quiere pues, decir que siempre hay una huella, Jairo, por eso, que siempre nuestros actos dejan una huella, ¿sí? dejan una huella. Dejan una huella. Aunque uno sea tolerante, aunque se trague eso, aunque no le dé importancia, Sí. queda la huella. Queda la huella. Queda la cicatriz. Queda la cicatriz. Exacto. Ese es el mensaje, Jairo. Ese es el mensaje. Entonces hay que tener cuidado con el discurso, con las acciones. Y siempre en nuestras vidas alguien nos deja y permanentemente nos están dejando huella. Creo que la educación es aprender, ese es el aprendizaje, es esa huella positiva, voy a colocarle ese adjetivo, positiva, sobre la que uno tiene que ir trabajando. Claro. Entonces, ¿cómo abordamos? Educación, ayer, hoy. Bien, Jairo, yo siempre traigo, como ya se ha vuelto habitual, Sí, sí, muy las, bien. las, Muy bien. las fichas pedagógicas. Usted nos va a volver esto un salón y eso está muy bien. No, bien, porque Cambiamos sala por salón. porque como Está bien. profesor, pues no Por puedo, aula. no puedo renunciar. Sí, no, de No ninguna puedo manera. renunciar No, no, no. al saber pedagógico, al saber de aula. Y usted es de ¿Sí? vocación, pues. Muy bien, Jairo. Sí. Entonces traje una primera ficha pedagógica haciendo un paralelo, porque eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Claro, claro. Un paralelo entre la educación, digamos, la educación ayer y hoy. Antes, ¿Sí? la comunidad cuidaba la infancia, Ujú, los niños. ujú, Antes, una sola jornada. ujú. Hoy, la infancia le pertenece al Estado y los niños son sujetos de derecho, Muy de bien. derechos. De Perdón. derechos. Muy bien, Jairo. Dos Entonces, jornadas o jornada única extendida o complementaria. Ahí muy está. bien. Bueno, entonces iniciemos por acá, Jairo. En la educación antes teníamos el siguiente referente. Primero,
la infancia era protegida por la comunidad, era protegida por los vecinos. Siempre tú encontrabas que un vecino, si tú estabas en el lugar equivocado, a la hora que equivocada, tenías un vecino que te hacía alguna orientación, o incluso le decía al papá o a la mamá, o tenía la autoridad que le daba a la comunidad para decirte, vaya niño o niña, vaya para la casa. Hoy tenemos lo opuesto a eso, Jairo. Muchos niños andan tarde de la noche, muchos niños no tienen control y un vecino no le puede hacer una observación a un niño e incluso decírselo al papá porque lo que recibe es una respuesta negativa. ¿Usted por qué me dice eso? ¿Usted por qué se mete en mi vida? A usted no le interesa. O sea que hemos perdido una relación con el otro, Jairo. Esa es la primera clave. La escuela ha perdido una relación con el otro y sobre todo con la infancia. Está alejada de la infancia. El segundo momento, Jairo, es que nosotros hasta de 1965 hacia acá, iniciamos la doble jornada, porque había una política internacional que decía que había que optimizar la planta física. Entonces en el año 1965 se inicia eso, y solo ahora se ve el cambio o el intento de cambio a lo que se llama jornada única, ¿sí? Y eso ha tenido un debate nacional, si la jornada única realmente sirve o no. Incluso yo saqué una columna diciendo la jornada única más de lo mismo, porque no se trata de retener a los muchachos sin un sentido pedagógico, sin un sentido formativo. Y en la escuela de antes, Jairo, uno le tocaba la lesión pública. A usted, imagino, Jairo, que le tocó, a mí me tocó. Entonces, no presentábamos los exámenes individual, sino que eran públicos. Uno tenía que pararse al frente de los compañeros e incluso a veces de algunos padres de familia que le decían, bueno, sobre matemáticas, sobre lenguaje, y uno tenía que dar respuesta a esa Traer el lección. estradito arriba, ¿sí?, al pie del escritorio Correcto. del profesor o al tablero de una o vez. al tablero de una vez. Eso era antes. Hoy dicen 0 exámenes y 0 tareas. Mírate los cambios que se van dando ahí. Bruscos. O sea, 0 compromiso posterior a la escuela. Ahí usted está señalando algo supremamente importante. Ese será nuestro próximo segmento. Estamos en la sala de Jairo, Educación, ayer y hoy, con el profesor José Darwin Lenin Mejía. Hoy, en la sala de Jairo. Ya regresamos.
Profesor, usted dice que unos cambios, yo le digo unos bandazos sin ninguna preparación, pero por favor, usted es el que sabe, Puede ser el término, unos bandazos, porque no hay política pública. no hay política pública. Entonces puede ser unos bandazos. Pasemos a la segunda ficha, Jairo. A la segunda ficha de reflexión, donde vamos a trabajar el tema de la familia. ¿Sí? Entonces, antes, digamos que la familia era una familia tradicional. Hoy tenemos una familia diversa, por decirlo así. Es una familia con otras cualidades, con otras singularidades, donde normalmente en la familia de antes la mamá estaba en la casa, la familia de hoy, la mamá y papá tienen que ir a trabajar, ¿sí? Pero también encontramos, digamos que la palabra se ha perdido, Jairo. Era sagrada, la palabra en la escuela antes era sagrada y la palabra hoy se volvió un discurso que me favorece, adaptado a mis posibilidades y a mis intereses, ¿sí? Y también el respeto, Jairo. Yo creo que el respeto es clave. Baja un ¿sí? poquito para que te puedan ver. Bueno, muy bien. Exacto. Muy bien. El respeto es clave porque el respeto era muy importante, era la responsabilidad, era reconocer al otro, pero hoy el respeto cambió su configuración, ¿no? Entonces, todo lo que me interese a mí y yo valore, lo adapto a mi forma, no me interesan los demás. Entonces se pierde la relación con el otro, la relación que estábamos diciendo inicialmente con la comunidad. Entonces, en esta segunda, tercera ya, ¿no? Ficha, Pero, Jairo. profesor, perdón, frente a lo de antes, faltó lo de hoy. Bueno, allá en el otro. En lo de hoy, digamos que era el tema del que el respeto ha cambiado. Estamos diciendo que el respeto ha cambiado, que el respeto antes era muy importante, que hoy ha cambiado. La palabra antes era muy importante, pero hoy ha cambiado. Esa es como Sí. la transición. Pero también quiero volver a un elemento muy importante, Jairo, que era este. ¿Sí? A lo de Carreño, muy añorado en estos tiempos, porque habían unos hábitos, porque habían unas formas, que yo quiero mencionar algunas aquí, ¿cierto? Ah, no, perfecto. Entonces, podemos mencionar algunas, ¿cierto? Ya te la puedes tener ahí, entonces. La puedes tener y aquí está El saliendo. modelo ha ido cambiando, ¿cierto? Nosotros pasamos de estar en los pueblos, nosotros tenemos mucha procedencia campesina, Jairo, y rural sobre todo. Y hoy tenemos grandes ciudades, ¿sí? Tenemos también temas como la caligrafía, Jairo. La caligrafía, la gramática. Hoy hay poca caligrafía y hay poca trabajo de ortografía, por ejemplo, en la escuela de hoy, ¿sí? Y hemos pasado de una cierta antigüedad a una modernidad en la que aparece en el uso, por ejemplo, las tecnologías, Jairo. Usted ya lo veo que está en la posmodernidad porque tiene iPad, tiene portátil, bueno, en fin. El del amigo. Tiene un poco de tecnologías. Sí. Ah, es de Steve. Sí. Steve Jobs. Sí, Apple. Muy bien. Y hoy hablamos, Jairo, de competencias. Antes hablábamos de urbanidad de Carreño. Hoy hablamos de competencias ciudadanas, ¿sí? Entonces hemos ido generando unos cambios, Jairo, que son críticos realmente. Son críticos. Nuestra sociedad de alguna forma está caótica con el tema educativo. Yo recuerdo, y quiero saludar a mi profesora de primaria, la profesora Angel Brown. Fue mi profesora de primaria de origen, su apellido es de origen de Jamaica, ¿sí? Ella es chocuana, fue mi profesora y era una profesora de altísima exigencia. Esa es otra cosa que se ha perdido, Jairo, la exigencia, ¿sí? Y hoy hay un discurso con el tema de la calidad, pero eso realmente, la calidad de hoy es más administrativa, de documentos, que de exigencia, ¿sí? Profesor, lo que le llaman certificación, ¿no? A propósito de la primaria. La primaria que usted recuerda a su profesora, yo recuerdo al profesor Valencia, al profesor Orozco, al profesor Montes,
Él era el director de la Marcofidel, pero no fue mi profesor. Bueno, en fin, profesor Llanos. Había Profesor, tema de disciplina, ¿no? sí, había una disciplina, sí, que a las 7 había que formar en el Correcto. patio y cantar, y sal la bandera, y saluda dorada bandera que un día, y todas estas cosas. Perfecto. Pero le quiero decir, profe, ¿por qué esos profesores estaban más preparados y manejaban todas las materias? Digamos, era una exigencia, sigue siendo la exigencia del ministerio, pero era como una vocación, Jairo. Digamos, el llegar a ser maestro no era un tema de concurso, era un tema de vocación, era un tema de responsabilidad con el país, de responsabilidad con la comunidad. Entonces, yo creo que en eso hay una debilidad hoy, Jairo. Hay una debilidad. No quise tocar el tema religioso porque, pues, También cambió. Bueno, ha cambiado. Ha cambiado. José Darwin Lenin Mejía, nuestro panelista, nuestro influenciador, teníamos otro término nosotros para... Reflexionador, Jairo. Reflexionador en educación. Siempre estará él aquí en la sala de Jairo. Educación, ayer, hoy. Ya regresamos. Bueno, profesor, proseguimos entonces. ¿Estamos llegando a qué situación estamos llegando entonces? A los bandazos que usted dice, Jairo. Hoy yo quiero traerle, dije voy a traerle a Jairo algo que yo recibía en mi infancia con mis compañeros. Se llaman los turrones de miel, Jairo, vea. Mire lo que le traje, vea. Mire lo que le traje a Jairo, vea. 2 turrones de miel que lo voy a entregar aquí en vivo, para que los disfrute más tarde, Jairo. ¿Oyó? ¿Sí lo recuerda, Jairo? Sí, yo lo recuerdo, pero también recuerdo en la novena las cucarachitas. Ah, la cucaracha, claro. No puede faltar la cucaracha. Y las galletas de cuca. Y las galletas de cuca. Sí. Esas eran de cuca. De cuca, sí. Muy sabrosas, ¿no? No, profe, ¿qué? ¡Qué sorpresa! Profe. Ay, no. Profe, porque Bueno. me sorprendió. Bueno, muchas gracias, Jairo. Vea, Jairo, volviendo ahora no a la educación, sino a la escuela, ¿cierto? A la escuela. Mire, nosotros encontramos cosas sorprendentes, Jairo. Por ejemplo, mire, a uno le decían masticar chicle. Mientras habla. Mientras habla. No. No. No está bien visto. Hablar, Jairo. Ruidosamente. Ruidosamente no está bien visto. Y por último, Jairo. Hacer preguntas indiscretas. Hacer preguntas indiscretas. Eso era muy mal visto. ¿Sí? Hoy vemos que ha salido el código de policía para tratar de mitigar el tema de los ruidos, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? La gente pregunta sin ningún tipo de consideración. ¿Sí? Entonces la escuela ha cambiado muchísimo, Jairo. Y también hemos entrado, pues, digamos que el oficio del maestro también ha perdido como una valoración, digamos, sí. De un respeto de la sociedad, de un estatus de la sociedad sobre el maestro, que creo que... Antes tenía un estatus. Mayor, sí. De respeto. Sí. Y también, Jairo, hemos entrado en una especie de sociedad permisiva, de la doble moral, ¿sí? De situaciones que dejan mucho que desear, ¿sí? Entonces, estas dificultades se están presentando en la escuela de hoy, Jairo. La relación familia-escuela ha cambiado también, Jairo. Es una relación distante, es una relación fría, es una relación hoy casi que en una sola dirección, de la escuela hacia la familia, pero poco de la familia hacia la escuela, ¿sí? Es más, a veces encontramos algunos padres haciéndole casi que observaciones ruidosas, regañando a los profesores. Eso es otro cambio, Jairo, ¿cierto? Cuando antes, digamos que se valoraba esto. Con la aparición de las nuevas tecnologías, Jairo, ¿no? De las TICs, entonces la escuela también cambia. La escuela hoy es una escuela abierta, ¿sí? Hoy uno se educa en distintos espacios.
Hace poco yo sacaba una columna en El País donde hablaba sobre la educación en las redes sociales. Las redes sociales hoy se volvieron también un tema de bochinche educativo, Jairo, donde se lanzan cosas que hieren a la gente, por eso la reflexión de inicio, ¿sí? Y acaban con las instituciones y acaban con las personas, ¿sí? Entonces hay que mirar esa responsabilidad y ese sentido ético del uso de las redes sociales. Gracias por estar en la sala de Jairo. Prohibir 12 querré, pero aquí está José Luis Giraldo Escobar. ¿Qué explicación? Espérate un momentico que tengo que cancelar aquí. A ver. ¿Qué explica hoy el acendrado individualismo para exigir, comillas, derechos y para los deberes endosarlos al Estado? Ah, claro, hemos entrado en una sociedad, por eso decíamos que los niños son sujetos de derechos y todo el mundo exige derechos, Jairo. La población negra afrocolombiana, derechos. La población LGTBI, derechos. Las mujeres, derechos. Los comunicadores y periodistas, derechos. Todo el mundo exige derechos, pero pocos deberes. Es un poco lo que nos están preguntando allí. Y eso lo hemos entregado al Estado cuando el Estado somos todos, ¿sí? La responsabilidad es colectiva, Jairo. ¿Sí? Estamos completamente de acuerdo, profesor. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo. Perfecto. Todo el mundo. Yo le decía a una profesora algún día, hace ya muchos años que me acordé ahora, porque ella siempre me hablaba derechos, derechos, derechos de los niños, derechos de... Sí, decime una cosa, profe, y los deberes. Claro. No le pueden inculcar a una persona, tenés todos los derechos. Es una relación que tendría que estar concatenada, articulada, claro. Derechos, deberes. Claro, ¿sí? Exactamente. Porque si no violentamos una cosa, exigiendo derechos, violentamos los de los otros. Así es. Esa es la charla de educación. Ayer, hoy, con nuestro invitado, José Darwin Lenin Mejía, a la sala de Jairo. Aquí está también Francesca París, Ana Milena, María El Carmen. Bueno, en fin. Gracias, ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Profesor, perdone que le desvío un momentico, es que me acabo de acordar de la columna del fin de semana de Juan Lozano. De Juan Lozano. Juan Lozano, pues periodista importante. Hoy es el director de Red Más y está muy cerca a Caracol en algunos temas porque ellos están unidos, Red Más y Caracol Radio. La columna en el periódico El Tiempo se la resumo así. Criticaba que a sus hijas, parece, le dejaron una carga de tareas para Semana Santa. Entonces él criticaba eso, que porque si también ellas tenían derecho a recrearse, a tener un poco de ocio, a descansar, que porque desde allí también se educa. Sí. Bueno, porque, ahí hay varias cosas, Jairo. Uno, creo que hay algunos asuntos que sí hay que resolverlos en la escuela, en presencia del profesor. Yo digo que hay unas cosas que hay que hacerlas, porque también nos tocó a nosotros, algunos profesores, sobre todo de matemáticas, que dejaban unos problemas que solamente los resolvían ellos, ¿sí? Eran problemas muy difíciles, Jairo. Yo recuerdo, y yo echaba lágrimas muchas veces, y claro, eso me exigía, ¿no? Pero hoy hay un movimiento de padres de familia y algunos ciudadanos que dicen 0 tareas. Sí. El derecho a no tener tareas, ¿sí? Entonces, eso también hace que la sociedad entre en un estado de debilidad, por ejemplo, de análisis crítico, de pensamiento crítico. ¿No será ellos también por descargarse la responsabilidad? Claro, porque la gente no quiere la Semana Santa, trabajar, que entre otras cosas era también de un carácter muy religioso, ha perdido ese carácter, ¿no? Y se volvió descanso. Entonces no hay que hacer absolutamente nada, ni siquiera leer, ¿sí? Y ahí estamos teniendo dificultades. Pero hasta allá no creo que podamos llegar. Que la Semana Santa Jairo, inclusive no se pueda ni leer. Jairo, esas cosas hay que abolirlas. Y Jairo, que se iba al agua, se volvía pescado. Eso se está dando. Y el que todavía, hacía sexualidad se pegaba. Eso no creo. Eso todavía sigue porque tenemos unas tradiciones muy conservadoras en algunos espacios. ¿sí? No es porque aquí estemos diciendo, Jairo, que
que algunos elementos de esos planteados, digamos, los estamos descalificando. Lo que estamos diciendo es el sentido de la semana, ¿sí? Ha cambiado el sentido, Jairo. Sí, sí. ¿Sí? Y creo que dejar algunas actividades de responsabilidad, no saturadas, obviamente, Jairo, pero dejar algunas responsabilidades es importante, porque ahí estamos haciendo un proceso formativo. A veces sucede, Jairo, que cuando uno está formando, uno tiene que disciplinar y luego liberar. Es una especie de contradicción, pero Jairo, es bueno que uno reciba a veces normatividad, y luego vaya a la libertad, digamos, entre comillas, social, para que usted se dé cuenta cómo tiene que comportarse, cómo tiene que respetar a los demás, cómo tiene que saber convivir. Saber convivir es la clave, Jairo. Entonces, cuando no hay normatividad, yo no sé convivir. Sí. Desaparece la responsabilidad. Desaparece la responsabilidad, que es uno de los valores de la escuela anterior, ¿sí? Entonces, ya no hay responsabilidad. Yo tengo derecho a no hacer tareas. Tengo derecho a no responder, profesor. Profesor Jairo, usted me está preguntando, yo tengo el derecho a no responderle, profesor. ¿Eso es posible hoy? Siglo XXI. ¿Y usted cómo ve eso? Jairo, pues vamos camino al abismo de lo artificial. Vamos camino al abismo de lo artificial. ¿Cuántos años lleva usted, profesor? Yo arranqué en su oficio. En mi oficio, Jairo, yo arranqué formalmente en el año 90. ¿Es mejor decirle oficio? No, oficio tiene una connotación, ¿no? Sí. Tiene una connotación de, digamos, como de trabajador, de obrero, de artesano, ¿sí? Ese es el concepto de oficio. Entonces uno decía, oficio, talabartero, oficio, mensajero, ¿sí? Digamos que habría otra mirada sobre el tema del maestro como un profesional de la pedagogía, como un reflexionador, como un pensador de la sociedad, que sería ya no un oficio, sino una posibilidad de una especie de filosofía de la vida, ¿sí? Mucho más amplio que el oficio, ¿sí? Sería lo que habría que pensar hoy. Pero volviendo, Jairo, al tema de la escuela y de las redes, ¿cierto? Hoy las tecnologías han configurado una nueva escuela, Jairo. El profesor tiene que estar a la par de lo que sucede en las redes, ¿sí? Sí, claro. Usted, por ejemplo, eso es apabullante. me ha enviado mensajes muy positivos por las redes, por el WhatsApp, por el Facebook, los he recibido, pero también nos llegan unos mensajes no constructivos, digámoslo así, ¿sí? Que no aportan, ¿sí? Y entonces hay que aprender decían antes, a discernir, ¿sí? Bella palabra. Discernir. Discernir. Entonces hay que aprender a eso porque lo que circula es mucha información. Entonces hay que tener las inteligencias y las competencias para aclarar cuál es la información pertinente. Mucha spam, mucha basura. Mucha basura, Jaime. Muchísima basura. Profesor, ayer tuvimos a Erika, recuerdo su apellido es Acero, gracias. Precisamente creando una metodología ha sido reconocida por el Ministerio de Educación y demás. Sí. Una metodología de enseñanza, sobre todo para acercar a los muchachos de 8 a 14 años a crear con animación. ¿Sí? Diseño, sí. Bueno, etcétera, etcétera. Sí. Todas estas cosas a mí me parece que son buenas porque Positivas. se aprovechan las herramientas de una manera muy especial. Ya regresamos a la sala de Jairo. Estamos con el profesor José Eduardo Lenin Mejía. Hoy en la sala de Jairo hablando de educación. Ayer, hoy. Hola, estoy en la sala de Jairo. Mi nombre es Arturo Reyes. Mi emprendimiento se llama Ancestral para Ti. Nosotros desarrollamos formulaciones de carácter nutracéutico a base de quinoa, amaranto y chía con la característica de que no se le agregan insumos químicos de ninguna forma. A nosotros nos pueden encontrar aquí en Cali, en el barrio Colseguros, calle 9ª F, número 2482, o se pueden comunicar al teléfono 378-7701. Bueno, profesor José Darwin Lenis, entonces seguimos en este tema
de la educación ayer y hoy, hablando de unas instituciones supremamente importantes que afortunadamente hemos tenido. Vea, yo me voy a atrever, perdone usted el que sabe, pero yo me vengo de Cartago, era el académico, no, el académico en Allá Buga. está Lindalecio Penilla, industrial. Había otro en Cartago. Industrial, muy conocido. Bueno, listo, el Cárdenas, que por estos días el Cárdenas en Palmira. El Cárdenas en Palmira. Correcto. El Santa Librada. El Santa Librada. El Eustaquio. El Eustaquio. ¿Sí? ¿Cuál otro recuerdas? El académico en Buga. El académico en Buga. El Pascual de Andagoya en Buenaventura. Sí. El Gimnasio del Pacífico también. También. Yo recuerdo en Buga, creo que el Sarmiento Lora, de técnico industrial. ¿Sí? Bien, una serie de colegios, Jairo. Pero bueno, en el Valle del Cauca, en 1743, el colegio más antiguo del Valle del Cauca está en 1743, que es el Académico de Buga. Después le sigue el colegio de Santa Librada. A propósito de eso, 1826. A propósito de eso, Ramón Ignacio Ateortúa Sí. tiene una investigación profunda de cómo llegó la educación pública a Cali. Sí, él plantea que Cali es precursora de la educación pública. De la educación pública. Sí. Él tiene un trabajo bien interesante. Porque además Santander, pues que fue el fundador de Santa Librada y otros colegios. Correcto. Fue muy bien acogido en Cali. La investigación es muy pertinente, muy apegada a la historia, muy científica, sí, y que va a ser de gran aporte. Bueno, también la Universidad de Jairo, la Santo Tomás de 1530, luego en 1600 algo aparece la Universidad del Rosario, ¿sí? Que es una de las más antiguas en Bogotá. Luego la Javeriana también, estamos hablando de 1600, Jairo. Y Ave María. Son universidades que tienen una trayectoria porque muchas venían de las comunidades jesuitas, ¿no? Sí. Los jesuitas, hay que decir que la parte religiosa, y concretamente esa comunidad, los jesuitas tuvieron que ver mucho con la educación. Muy fuerte con la educación. Y siguen. El externado. Y la externado, claro. Externado. También. A propósito que hay un enfrentamiento entre Montealegre, ex fiscal, y Juan Carlos Henao, rector actual, sí. No, eso es una cosa para alquilar balcón. Y también hay un hecho histórico ahora, Jairo. La nueva rectora, la doctora Dolly Montoya. De la Universidad Nacional. De la Nacional. Así que hay un recorrido histórico bien importante, Jairo, de la educación. Ya ves que repasando, leyendo unas hojas unas páginas de Jorge Orlando Melo, la historia mínima de Colombia, la historia mínima de Colombia, sí hace un reconocimiento, o mejor, ve una perspectiva, este historiador, filósofo, profesor, en fin, sí ve una mejor perspectiva en algunas cosas que nos pasan realmente, y que como somos tan dados es hablar de lo negativo. Sí hay unas cosas positivas que han pasado en Colombia. La inclusión de la mujer. La inclusión de la mujer. Por ejemplo, incluso los rectores afro en Santa Librada, y ahora la rectora actual, que es la primera mujer que ha estado allí en el colegio también de Santa Librada. Tenemos una rectora. Ahora con la salida de Ramón Ignacio ha llegado una mujer a marcar la historia del colegio Santa Librada. O sea, fíjate que esas cosas son de las que tú dices positivas, del recuento de esta historia que estamos haciendo del antes y el hoy de la educación. Así es. Así es, Jairo. Así que aquí el mensaje, Jairo, es que nosotros necesitamos construir una ciudadanía más respetuosa, más responsable, más solidaria, en el sentido de tener un sentido común, ¿sí? Y que le apueste al bien común como impronta de esa nueva sociedad. Y espero que ahora que se aproximan las elecciones haya estos principios educativos en los candidatos, y quien sea elegido le apueste a una transformación del sistema educativo, a generar política educativa y a hacer reformas de fondo, Jairo. No bandazos, sino reformas de fondo.
Bravo y breve, profesor. Colombia Educada, ¿en qué quedó este gobierno? Colombia Educada quedó en un discurso, Jairo, en un eslogan. ¿Sí? Y el discurso, por ejemplo, de uno de los candidatos, Colombia la más educada, para una década creo que le ha puesto algo más. ¿Será Sí. que se puede cumplir? Yo lo difícil, ¿Cuánto tiempo necesitarían una transformación en la educación en Colombia? Jairo, yo le estoy poniendo Comenzando ya. un cuarto de siglo. 25 años. 25 años, Jairo. 25 años. Uy, profesor. Empezando ya, ¿cierto? ¿Y quién tiene la razón o quién tiene la investigación? ¿Quién tiene los fundamentos de decir, es este el camino para comenzar? Jairo, ya hay muchos trabajos de investigación que Sí, marcan sí, el camino. no lo dudo. Se han hecho comisiones de trabajo. Pues sí, pero se han unido todos trabajos. Porque es que aquí tenemos No hay un tejido purito. todavía, Jairo, no hay tejido. Bueno, no hay tejido. Entonces, no hay tejido. eso por allá, eso queda volando. Ujú. Queda volando. Por eso yo siempre planteo la constituyente educativa, Jairo. Sí, señor. Me parece una gran idea. Así como decimos que necesitamos una reforma ya política, chuleado, una reforma a la justicia, chuleado, y una constituyente educativa sería magnífico. Sería magnífico, Jairo. ¿Para dónde vamos? Y aquí hay gente que puede hacerla. Claro, Jairo. Usted es uno de ellos. Podríamos generar un movimiento, Generar Jairo, un movimiento. en la ciudad para empezar desde Cali, que esto se geste en Cali. Y lo invito, Jairo, ya lo había hecho en el programa anterior, a que generemos un foro virtual, Jairo, Ajá. en la sala de Jairo, Cuando sobre el usted tema me diga, educativo. usted me Entonces diga. planteamos y hacemos una fecha, la anunciamos por acá y hacemos ese conversatorio educativo. Usted me dice. Bueno, Jairo. Estamos listos. Profesor, muchas gracias. Gracias por su nuevamente, tiempo, Jairo. Muy amable. Muy- Muchas muy- gracias. Muy amable. No me vaya a dejar los dulcecitos, Jairo. No. Bueno, Jairo. No, profe. La próxima que sean las cucarachitas. Bueno, Y Jairo. yo me recuerdo, uy, ¿dije mal? Sí, bueno, yo recuerdo los, ay hombre, ¿cómo se dice? Los recortes, así le llamaban, los recortes de golondrina. Ajá. Era una dulcería que había para Noel. Y le empacaban a uno unas bolsitas de papel craft. Entonces uno llevaba unas bolsitas pequeñitas, por ahí de un cuarto de libra. Hay unos pedazos así de menta, otro pedazo de no sé qué, y varios colores rojos, verdes, azules. Sí, qué bueno. Bueno, gracias.